Bienvenidos a Clave 45. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de dónde me estén escuchando. Les saluda cordialmente y efusivamente Geraldine. Gracias por sintonizar Clave 45 una semana más. Sabemos que su tiempo es muy valioso y lo apreciamos su escucha. Hoy vamos a hablar de un tema un poco jocoso. Vamos a hablar de un tema muy serio de una manera un poco jocosa, y de ahí el título de nuestro podcast. El título de hoy es El ataque de los canguros drogados. Pero antes de pasar al meollo de la cuestión, vamos a dar las vías de contacto como hacemos siempre. Nuestro email es laclave45@mail.com. Nuestro web está en laclave45.wordpress.com. En Google Plus nos pueden encontrar en podclave45@gmail.com, y también estamos en Twitter en @laclave45, y tenemos también página de Facebook. Y si todo eso no les llega, no sean tímidos y escríbanos en los muros de iVoox, debajo de cada programa, en los comentarios, que para eso están abiertos. Queremos saber qué opinan, queremos saber si vamos por buen camino y queremos saber qué tópicos quieren ustedes escuchar. Al final del programa leeremos unos comentarios que nos llegaron, y algunos por muro de iVoox, otros por correo electrónico, casi todos concerniente al último programa sobre creencias religiosas en el mundo del misterio. Pues permítanme aprovechar este pequeño inciso solamente para recordarles que nuestra misión, además de hablar de temas de misterio y conspiración, porque las conspiraciones existen, es crear un tipo de podcast que sea casi cronológico, que vaya ascendiendo en la complejidad de temas. Y para eso, en estos primeros 15 o 20 podcasts que van a escuchar, todo va a ser tocado desde un punto de vista relativamente básico y haciéndole entender a usted, a la audiencia, cuáles son nuestros puntos de vista y cuáles son nuestros enfoques. Así, en futuros programas, cuando hablemos, por ejemplo, de la Atlántida, y hablemos de Timeo Critias, pues podremos pasar 2 segundos solamente explicando qué es eso de Timeo y Critias, en vez de dar una explicación de a lo mejor 5 o 10 minutos, seguramente porque ya la habremos dado en otro podcast anterior, y haremos la referencia. En ese nuevo podcast diremos, tal como ya hemos explicado en el podcast número 4 o número 8, usen eso de referencia. Y por último, pues comentarles también de que en el equipo de Clave 45 se va disminuyendo, y ahora me he quedado solo yo, su compañero de viaje, Gerald Dean. Hace ya un par de semanas que perdimos, creo que fue abducido, el preparador de las noticias. Simplemente desapareció del programa. Lo vemos en la vida social aquí y allá, pero no hace ninguna referencia, como que está avergonzado o avergonzada de dejarnos. No voy a definir el género aquí. Pero ahora, también por razones personales, que han sido completamente justificadas y habladas, también he perdido a la persona técnica que se encargaba de compilar el sonido, de poner la música junta y de hacer todo el programa. Gracias a Dios que esta persona por lo menos he sido testigo de los problemas que ha tenido a nivel personal, y esta persona se ha molestado en enseñarme lo que tengo que saber, y más o menos pues aquí me estoy defendiendo. Creo que tras mis experiencias de 7 programas, mirando cómo se compila y siempre metido con las manos en la masa, creo que me podré defender bien. O por lo menos creo que no lo haré mucho peor de lo que lo estábamos haciendo anteriormente. Ustedes me juzgarán. Bien, y veamos, creo que eso es todo por ahora. Vamos a pasar entonces a las noticias o al siguiente segmento. Aquí en Clave 45, las conspiraciones existen.
Hoy en Buscando Claves, el ataque de los canguros drogados. Bien amigos, permítame que comience este segmento leyéndole unos párrafos que van a ser concernientes a conspiraciones. No solamente estos párrafos son relativos a unas conspiraciones muy famosas, sino que además les voy a añadir las explicaciones que unas mentes preclaras, unas mentes sabias, unas mentes que son el avant-garde de la ciencia, pusieron en el récord para así calmar las preguntas de las mentes inquisitivas como nosotros, a los cuales nos gusta tener respuestas a un montón de preguntas. Bien, les voy entonces a leer unos párrafos y después al final les voy a hacer una pregunta sorpresa. Va a ser divertido, va a ser mejor que muchos exámenes que se toman en clase. Bien, empecemos por la primera. La primera pregunta es: en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, que ocurrió en Dallas en los años 60, famosísimo. Si ustedes no saben de lo que estoy hablando, hagan una búsqueda rapidita en Google. Pero bueno, creo que, una vez que salgan de debajo de la piedra en la que han estado escondidos durante los últimos años, hagan la búsqueda en Google, porque casi todo el mundo sabe lo irregular y lo extraño que es el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, del presidente de los Estados Unidos. Bien, ¿cómo es que su supuesto asesino, Lee Harvey Oswald, fue capaz de disparar varios balazos en cuestión de segundos usando un aparatoso rifle de caza conocido como un bolt action rifle, que son esos que tienen una manija en un lado, que hay que meter una bala, apretar esa manija, girarla, empujarla hacia adentro, después al disparar va a salir para afuera la bala, hay que meter otra en ese agujerito y empujar la manija, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es que, aunque ese presidente, John Fitzgerald Kennedy, fue disparado por la espalda, la parte más expresiva del daño muestra indicios que parecen como si la herida entrara por el frente? O aún más apabullante, ¿cómo es que si fue disparado por la espalda, las balas le dieron al gobernador que iba al lado de Kennedy en el pecho? Bien, estas preguntas no son especulaciones mías, estas preguntas son preguntas que me hago acerca de lo que pone la versión oficial del asesinato de Kennedy. Bien, esa es la pregunta compuesta número 1, porque como ven se compone de varias preguntas. Ahora viene otra pregunta compuesta. ¿Preparados? Pues, ¿cómo puede ser que un avión impacte en un rascacielos en el piso 92 de ese rascacielos, y tras varios minutos de quemarse el líquido combustible, provoca que ese rascacielos se caiga con un derrumbe en caída libre? No como un pancake que se cae uno encima del otro, sino que esto como si de repente no hubiese nada debajo y todo cae sin ninguna resistencia. Muy similar a las que producen las demoliciones controladas provocadas por los expertos. Sabiendo que este edificio había sido construido con una arquitectura y de unos materiales diseñados a prueba de incendios y a prueba de impactos. La segunda parte de esta pregunta compuesta: ¿cómo puede ser que un avión se estrelle contra un edificio como el Pentágono de los Estados Unidos y se vaporice? Este es un jet que de ala a ala mide como 6 o 8 metros o más, pero que cuando se observa el agujero provocado en el Pentágono, tras el avión pegar con semejante velocidad que se vaporizó, deja solo un hueco de 2 metros de ancho. Bien, la tercera pregunta, otra pregunta compuesta.
¿Cómo puede ser que un país tenga un sistema político que se considera democrático y sin embargo en él tiene un sistema de aforamiento? Lo cual quiere decir, para los que no sepan lo que es un aforado, que no se puede imputar y no se puede hacer ninguna demanda fiscal a esa persona ante la fiscalía por ningún acto criminal, porque esa persona está exenta de la ley. Solamente se le puede imputar delante de una comisión especial, pero no bajo la ley que rige al resto de los mortales. ¿Cómo puede ser que dicha democracia tenga una monarquía que en la Constitución dice ser el Estado? Y también, ¿cómo puede ser que un Estado que se considera soberano y democrático acabe rindiendo su soberanía a un gobierno extranjero como Europa y siga sus tratados todo sin rechistar y sin mirar por sus propios intereses, subyugando su moneda, su bienestar económico y su sistema de bienestar a los dictados de dicho país, de dicha potencia extranjera? Pues bien, amigos, ya dije que estas preguntas no iban a ser, este test no iba a ser muy complicado. Bien, ¿quieren saber la parte sorpresiva? Estas 3 preguntas compuestas que les acabo de hacer, todas tienen una cosa en común. La cosa en común que tienen es el concepto de los canguros drogados. Y si tú sabes lo que es el concepto de los canguros drogados, no solo eres un genio o genia, sino que además sabes demasiado del mundo de la conspiración. Canguros drogados es un término que se ha acuñado hace unos cuantos años para atildar a una versión oficial que es tan idiota, tan gilipollas, tan descerebrada, que a ningún ser humano con 2 dedos de frente puede ni siquiera pasar más de un minuto contemplándola seriamente. Sin embargo, repito, a esas 3 preguntas compuestas que les he hecho, cuando uno pregunta cómo puede ser, la respuesta es siempre idioteces galopantes, idioteces descabelladas, pero que al final intentan justificar lo que está ocurriendo. Fue una noticia que salió en el 2009 en Europa Press, o sea, ya hace tiempo, y que provenía originalmente de la agencia Reuters. Lo que sí me parece aquí un misterio bastante grande es cómo es que hay tan pocas agencias proveyendo noticias y sin embargo tantos distribuidores de noticias que chupan todos del mismo teto de la misma agencia y al final acaban divulgando la misma noticia por varios canales distintos. Eso sí que es un misterio de los grandes. Pero volviendo a la noticia de los canguros, resulta que en Sydney, en Australia, en junio del 2009, unos investigadores se fijaron de que había unos canguros que les encantaba comer las flores de la amapola. La amapola es usada para hacer heroína y al comer la amapola se drogan. Por tanto, los canguros se drogan y se ponen a correr en círculos. La declaración oficial era que tenemos un problema con canguros drogados que andan corriendo en los campos y haciendo círculos. Y al hacer esos círculos, algunos de estos investigadores reportaron que seguramente esa era la explicación para los círculos de las cosechas. Los círculos de las cosechas son esos círculos, también si usted ha estado debajo de una piedra durante muchos años, son esos círculos que aparecen en las cosechas de la campiña inglesa, en diferentes tipos de cosecha, trigo, avena, etc. Y tienen unas formas geométricas fascinantes y asombrosas. Más adelante va a haber un programa dedicado a ello. Exclusivamente y hablar de las cosas únicas de los círculos de las cosechas. Algo que les voy a adelantar, por ejemplo, es que los tallos en la inmensa mayoría no se rompen, están doblados y por tanto la planta todavía está viva. Bien, esto de los canguros drogados
haciendo los famosos círculos de las cosechas, es casi tan idiótico como cuando se quiso dar la explicación de que esas figuras tan extrañas y complejas fueron creadas por unos abueletes ingleses en los años 90 que querían hacer un par de bromas y agarraban una cuerda con una tabla y se dedicaban a hacer estos famosos círculos de las cosechas. La noticia esta también salió en 1991 y decía que Doug Bauer y Dave Chorley, que eran dos viejetes de Southampton, un día se anunciaron en el periódico que llevaban 15 años haciendo figuras en las cosechas, que la broma se les ocurrió, o sea, estamos hablando entonces de 1975 a lo mejor. Bueno, la broma se les ocurrió un día mientras estaban tomando unas cervezas en su pub habitual, y lo encontraron graciosos y una divertida manera de engañar a los crédulos. Después ellos dijeron que los primeros círculos que habían hecho solamente les llevaban unos minutos, pero que después, cuando vieron que esto empezaba a cobrar mayor cariz y que la gente le daba atención, empezaron a hacer figuras más complejas que ya les llevaban más tiempo. Finalmente, llegaron a ocupar hectáreas de terreno con su cuerdita y su maderita. Parece que agarraban la maderita, la ponían en un pie y con la cuerdita tiraban hacia arriba, y así no pisaban completamente a la cosecha, lo cual me parece también un poco desatinado el que unos viejos que tengan ganas de hacer esta broma les importe 3 pepinos el romper o no el tallo de la planta con la que van a hacer la broma. El tiempo y la ciencia demostró que el fraude eran ellos. Sí, es cierto de que hay un grupo que se llama Circle Makers, los hacedores de círculos. Y bueno, como repito, ya hablaremos de todo esto en detalle cuando hablemos un podcast dedicado a los círculos de las cosechas. Pero hay este grupo denominado Circle Makers que sí hacen los círculos de cosechas como hobby, y algunas veces incluso les venden diseños a marcas de compañías grandes, ¿no?, para hacer cierta publicidad, pero se dan cuenta de que si lo hacen por lo soterrado se ganan muchísimos enemigos, porque hay mucha gente invirtiendo mucho tiempo investigando este fenómeno, y entonces ellos procuran ser bastante abiertos acerca de todas sus actividades. Casi podemos decir que esta teoría de los abueletes con la tabla fue el predecesor de los canguros drogados, pero en vez de decir que al hacer un reporte, por ejemplo, el Blue Book, del que vamos a hablar seguido, ¿no?, que está lleno de desfachateces, pues creo que queda mejor decir: me estás vendiendo un canguro drogado, tío. Mejor que decir: me estás vendiendo un abuelo con una tabla y una cuerda. Entonces la expresión de canguro drogado, como pueden ver, se aplica mejor y queda mejor a cuando una versión oficial es infumable. Lo más paradójico, lo que más perplejidad nos da, es que la historia moderna de los últimos siglos, bueno, el último siglo, está llena de referencias a canguros drogados. Llena, digo, y no me quedo corto al decir llena. Yo quiero que se unan a mí y a otros, y que a partir de hoy en día, cuando les vendan una versión oficial que no hay por dónde agarrarla, como por ejemplo el reporte Warren del 11S, la versión oficial que le dieron en Madrid del 11M, cualquiera de estas sandeces, ustedes se rebelen y digan: no, lo siento, yo no compro canguros drogados. Repítanlo conmigo: no, gracias, no necesito ningún canguro drogado ahora. Uno de los ejemplos más obvios de el venderte un canguro drogado fue el proyecto Blue Book. El proyecto Blue Book fue un proyecto que se comisionó en los años 40, a final de los años 40, principios de los años 50, por las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, para investigar la veracidad del fenómeno OVNI. Verán, aquí viene un concepto clave. El fenómeno OVNI es conveniente para las fuerzas armadas de todos los países, porque cuando ese país está haciendo pruebas de algún prototipo y quieren esconder las pruebas que están haciendo, pues no tienen ningún problema en permitir que el público crea en los ovnis. Ahora,
Cuando de verdad entra, porque esto ocurre, cuando de verdad entra un objeto volante no identificado, OVNI, sea una luminaria, sea un objeto flotante con forma de cigarrillo, un objeto flotante lenticular con forma de disco, da igual, objeto volante no identificado, cuando entra por el espacio aéreo y es reportado y uno va a las Fuerzas Armadas y les exige, por favor, ¿qué pasó? Y ellos no tienen explicación, quedan horribles. Esto quiere decir que las Fuerzas Armadas no pueden defender ni su espacio aéreo, y ellos lo saben y son conscientes. Y ahí es cuando surgen los canguros drogados. Por ejemplo, en el proyecto Blue Book, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Aire del Ejército Americano comisionó este proyecto y pusieron a un montón de investigadores a hacer reportes sobre avistamientos ovnis y también a dar y justificar posibles causas. El proyecto recogió más de 1000 casos ovnis y tuvo un sinfín de investigadores asociados con el proyecto. Uno de los más interesantes figuras es el profesor J. Allen Hynek, doctor de hecho, que él colaboró en otros dos proyectos paralelos llamados también el proyecto Sign y el proyecto Grudge. Estos proyectos también consistían en estudiar diferente fenomenología y dar explicaciones a su origen. El profesor Allen Hynek será reconocido, gracias a su trabajo en el proyecto Blue Book, como el más grande domador de canguros drogados. ¿O el más grande vendedor de canguros drogados? Sí, probablemente eso le quede mejor. El proyecto Blue Book, libro azul, fue hecho en bastante secreto. Eventualmente, cara al público, se dio y se intentó vender la idea de que se estaba investigando el fenómeno OVNI. Pero la realidad era que se trataba de una puesta en escena para intentar dar explicaciones mundanas a todo lo que ocurría con el fenómeno OVNI y a la vez, en esto de las carambolas a dos bandas, de las conspiraciones a doble banda, de las que hablamos en el episodio 6, lo que la NASA escondió con la llegada del hombre a la luna. Escúchenlo y recuerden lo que es carambola a dos y lo que es conspiración a dos y tres bandas. Pues la otra misión secundaria era conseguir desacreditar y ridiculizar a todos los investigadores del fenómeno OVNI. De hecho, el libro azul consiguió reducir los casos que calificaba como sin resolver de un 30% en el año 56 a un 0.4% 2 años después. ¿Cómo hicieron este increíble descenso de casos no explicados? Bien, explicándolo con canguros drogados. Una vez que fueron desclasificados los informes del libro azul, la gente puede leerlos y encontrar pequeñas notas al margen o pequeños comunicados oficiales, diciendo de un general a otro de que este año había que reducir al mínimo la clasificación de no identificado, por ejemplo, y el general de turno lo firmaba tan pancho. Así pues, los investigadores, como por ejemplo Rupert o como por ejemplo el propio Hynek, acababan estudiando un encuentro en un pantano de un objeto volante no identificado que hacía movimientos y luces controladas o sea, que se movía de arriba para abajo, que se quedaba quieto, que después cobraba velocidad y que se detenía, y del que incluso salían humanoides. Pasaba la explicación a ese fenómeno a ser que había gases del pantano que producían una pareidolia. Después usaron también otras técnicas para minimizar la clasificación de cosas no identificables. Por ejemplo, reclasificaron los casos posibles como con posible explicación, le cambiaron el lenguaje a probable.
y los casos que tenían una explicación probable pasaron a ser ya certezas. Así fue como también se consiguió reducir muchísimo el porcentaje de cosas inexplicadas. Este cambio ocurrió ya en el año 60, entre el 58 y 60, bajo el capitán George T. Gregory. Porque lo que ocurría en el Blue Book era que cada X años se cambiaban los dirigentes de las fuerzas aéreas. Pasaba un capitán, después pasaba un general, 2 años más tarde un coronel, después otros 2 años más tarde un comandante, etcétera, etcétera, que eran los encargados de supervisar el libro azul. Bien, a este gran vendedor de canguros drogados, que era el profesor Hynek, pues le ocurrió algo también en los años 60, que era que se empezó a dar cuenta de que había ya demasiados casos consistentes. Empezó a por fin comprender de una manera objetiva la fenomenología ovni y empezó a darse cuenta de que había muchas cosas que no eran explicables. Él, en el año 60, comenzó... Ahora, en el año 60, el director del proyecto era el Major Robert J. Friend, pues le intentó convencer de que consiguiese abrir expedientes antiguos que habían sido cerrados entre los años 40 y el 59 y reevaluarlos para moverlos a la categoría de cosas no explicadas o desconocidas. Pero el Major Robert J. Friend le dio un categórico no. Y no solo eso, sino que también le dio un directivo de que intentara cerrar más casos con causas plausibles y aceptables y reconocibles. O sea que cuando el pobre Hynek empezaba a tomarse en serio el trabajo que llevaba 10 años haciendo, pues sus mandamases seguían con las mismas, de seguir queriendo venderle al público canguros drogados. Queridos oyentes, miren, déjenme que les dé un ejemplo. En el año 1965, testigos en Texas reportaron luces multicolores y grandes objetos aéreos con forma de huevos o diamantes. La patrulla de caminos de Oklahoma, que es un estado colindante con Texas, informó a su fuerza aérea, una base que había cerca de Oklahoma City, que había rastreado hasta 4 de estos objetos con luces multicolores al mismo tiempo. Y les describieron un montón de detalles, como que habían cambiado de maniobras, que habían cambiado de velocidad y que habían descendido y ascendido muy rápidamente. Un meteorólogo de Wichita, Kansas, que es un estado que también queda cerca de esa área, los tres están haciendo esquina, llamado John Shockley, también informó que utilizando la oficina del tiempo, el radar de su oficina meteorológica, rastreó una serie de objetos impares que volaban a altitudes entre 6.000 y 9.000 pies, y estos quedaron constatados en radar. Bien, el libro azul determinó oficialmente que todos los testigos habían tenido a Júpiter y sus estrellas brillantes aledañas como Rigel y Betelgeuse, y que habían confundido con esos objetos volantes. O sea, que últimamente parece ser que Júpiter y sus estrellas salen en el radar volando en formaciones y se dejan fotografiar, como digo, en el radar, por no decir nada de los testigos visuales que se apiñaron en Texas y en Oklahoma. Otro canguro drogado vendido al público. Bien, otro caso de estos en los que se intentaron vender más canguros drogados en el libro azul fue conocido como la persecución ovni de Portage, que comenzó a las 5 de la mañana aproximadamente cerca de Ohio en el año 1966. Y 2 agentes de policía, que salen nombrados por nombre y apellidos, describieron un objeto con forma de disco plateado de luz que emanaba luz brillante y que volaba a 1000 pies de altitud. Ellos comenzaron a seguir a ese objeto y estos policías involucraron a otros departamentos de policías de jurisdicciones aledañas que estaban cerca, que eran vecinos, y todos ellos estuvieron persiguiendo a este ovni por 30 minutos. La persecución acabó cerca del pueblo llamado Liberty, en Pensilvania, a 85 millas de distancia, 30 minutos más tarde.
Esta persecución de OVNI fue noticia nacional y los policías presentaron informes detallados. Bien, en el año 66 el director ahora del libro Blue Book era el Mayor Héctor Quintanilla. Y fue él quien anunció las conclusiones a las que habían llegado los investigadores del proyecto. La policía había iniciado su persecución siguiendo a un satélite de comunicaciones y que después, cuando se juntaron el resto de las patrullas de policía de los condados vecinos, entre todos ellos estuvieron persiguiendo al planeta Venus. Otro canguro drogado vendido al público. Para redimir a la figura de Hynek, tenemos que decir que en los años 70 se cansó de vender canguros drogados y comenzó a admitir en público que el fenómeno OVNI había sido mal explicado hasta entonces. En España contamos con nuestros propios canguritos drogados también, no se crean que nos quedamos atrás. El más famoso que me viene a la mente fue el del OVNI del caso Manises. Esto ocurrió el 11 de noviembre de 1979. Había una compañía de aerolíneas llamada TAE, que ahora está desaparecida, obviamente. Y el jet en el que volaban 109 pasajeros procedía de Austria. Iba a hacer escala en Mallorca para seguir rumbo a Tenerife. A medio camino entre sus destinos, sobre las 11 de la noche, el piloto y la tripulación observaron una serie de luces rojas que se dirigían hacia la propia aeronave, en rumbo de colisión. El comandante pidió información sobre estas luces a la torre de Torrejón de Ardoz y ni en la torre de Torrejón de Ardoz ni el centro de control de Barcelona pudieron dar cuenta del fenómeno. Para evitar la colisión, el comandante elevó la nave y las luces se agarraron y también se elevaron y se colocaron a medio kilómetro del avión. La imposibilidad de una maniobra para esquivar estas luces tan moscas cojoneras pues obligó a que el comandante hiciese un aterrizaje forzoso en el aeropuerto de Manises. Parece ser que es la primera vez en la historia que un avión comercial es obligado a hacer un aterrizaje de emergencia debido a objeto volante no identificado. Y ese no identificado estaba violando todas las normas de seguridad. La cosa no acaba aquí, mis amigos. Justo antes del aterrizaje, 3 formas no identificadas fueron detectadas finalmente por el radar justo antes del aterrizaje. Y el tamaño de esas formas en el radar fue calculado de 200 metros de diámetro. También fue visualmente observado por varios testigos. Y una de esas formas pasó muy cerca de la pista de aterrizaje. Cuando el aterrizaje de emergencia había sido solicitado, el ejército español envió un Mirage F1 que despegó de la base de los Llanos de Albacete y el piloto iba a toda velocidad y consiguió distinguir una forma troncocónica que cambiaba de color, aunque dicen que enseguida desapareció de la vista. También este piloto del caza recibió información de la torre de control de que había otro segundo objeto sobre la ciudad de Sagunto, y cuando el piloto se acercó hacia él lo vio brevemente, pero enseguida ese objeto aceleró y desapareció de nuevo. Y cuenta el reporte de que esto ocurrió por una tercera vez, hasta que finalmente el OVNI, el objeto volante no identificado, desapareció definitivamente con rumbo hacia África. Este reporte, el reporte del caso Manises, eventualmente incluso llegaría ante el Congreso de los Diputados. El dictamen final de este reporte dice, y leo textualmente: no se ha podido averiguar el origen de las referidas luces y, descartada la hipótesis de que pertenecieran al posible helicóptero antes mencionado debido a la velocidad desplegada, estas confirman la existencia de un tráfico no controlado en la zona de procedencia desconocida. Este fue el reporte muy sensato que produjo el Ejército del Aire sobre el incidente Manises, pero unos investigadores de la Fundación Anomalía más tarde vinieron a traer al público el hecho de que lo que en realidad vieron tanto el comandante que realizó el aterrizaje forzoso como la tripulación que iba dentro era la combustión de la refinería de Escombreras junto a Cartagena, o sea, el brillo de las chimeneas. Menos mal que este canguro drogado no vino directamente del Ejército del Aire, sino de alguien simpatizante al oficialismo.
Pero vamos, menudo canguro para el caso Manises, menudo cangurito drogado. Amigos, estos canguros drogados están en todas partes. En cuanto la comisión Warren se cerró para hablar sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, hablaron de la teoría de la bala mágica. Una bala que le entró por el cuello al presidente, rebotó en no sé qué sitio, dio una vuelta en el aire y le entró después al alcalde que iba al lado del presidente en el pecho. Y ojo, esto acabó constando en actas. Y es que hay dos extremos a una moneda en cuanto se refiere a las conspiraciones y al misterio. Nosotros decimos que las conspiraciones existen. Las conspiraciones existen porque hay gente con mucho poder. Ese poder ha sido tenido por medios diferentes, medios políticos, medios económicos, medios sobornables, cualquier medio. Y esa gente, ejerce su influencia hacia abajo, hacia los peleles de los títeres de los que ellos mueven los hilos, y cuando alguna cosa no encaja, les encargan que a esos títeres de que nos vendan un canguro drogado como explicación a lo que quieren hacer. Por ejemplo, todos hemos sido testigos como el sistema económico que tenemos actualmente, el del neoliberalismo, el del capitalismo rapaz, donde solamente hay que encargarse del beneficio, y este tipo de sistema económico que permite comprar las instituciones políticas, pues no funciona. Y sin embargo, se crean un canguro drogado, hablando de el mercado. Cuando algo no funciona, en vez de ahora llamar a Dios, pues llaman al mercado como este Deus ex machina, este Dios detrás de la máquina, este agente intangible, intocable, que no se puede comprender ni manipular. Otro canguro drogado. Lo mismo ocurre también con la fenomenología ovni. Las fuerzas del aire cada 2x3 están hablando de gases del pantano, de globos de sonda, globos de meteorológicos, que son confundidos por ovnis, las chimeneas de la refinería. Pero al otro extremo de la ecuación también están los exagerados, están los que hablan de los Anunnaki, hablan de los Illuminati, hablan de los reptilianos para todo. Y los dos extremos de la moneda son parte del mismo problema. Así que desde aquí nuestro más encarecido deseo es que este pequeño Buscando Claves les sirva para entender que la verdad está cuando uno aparta a los canguros drogados que vengan por la derecha o por la izquierda, por el extremo alto o por el bajo. En el medio está la verdad, y eso es a lo que tenemos que aspirar a encontrar, aunque nos moleste, aunque nos duela, aunque no nos guste, aunque nos rompa esquemas. Muchos han dicho de que el reporte Brookings que comisionó la NASA cuando empezó su carrera espacial, un reporte del que hemos hablado en bastante detalle en el episodio número 6, lo que la NASA escondió con la llegada del hombre a la Luna. Pues en ese reporte Brookings se decía claramente de que en caso de que hubiese contacto con una raza avanzada extraterrestre, esto supondría que mucha gente de la población normal no estaría psicológicamente preparada para lidiar con ello, pero también implicaría la desestabilización y posiblemente la destrucción de muchos sistemas sociales existentes, tanto como el religioso como culturales. ¿Y a quién no les conviene eso? Bueno, a los que están usando esos sistemas para mantenerse en el poder. Por tanto, amigos, no aceptemos que nos vendan más canguros drogados. Tengan conciencia, sean íntegros. Cuando alguien te ofrezca una de estas versiones inverosímiles, díganle con toda seriedad del mundo: ¿canguros drogados? No, gracias. Lo estoy dejando.
¿Cómo vuela el tiempo, amigos? Si oyen esa música, esto quiere decir que hemos llegado al fin de otro programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Nuestras vías de contacto, una vez más, porque adoramos que se pongan en contacto con nosotros, lo requerimos, lo necesitamos, es la parte más esencial de todo esto. Nuestras vías de contacto, nuestro correo electrónico es laclave45@mail.com. No lo confundan con Gmail, es solamente mail, laclave45@mail.com. Nuestra web está en laclave45.wordpress.com. En Google Plus nos pueden encontrar en podlaclave45@gmail.com y en Twitter estamos en @laclave45. Página de Facebook en laclave45 en Facebook. Y vamos a leer algunos correos de los oyentes. El primero que vamos a leer, que nos llegó a través de correo electrónico, de email, viene de Justiniano383 @yahoo.com y con el sujeto: otro más a tirarle barro a la Iglesia Católica. El mensaje dice: me estaba gustando la línea que estaba llevando tu podcast hasta que este episodio sobre creencias. Lamento ver que te decidiste sumar al carro de los que ven moderno o en boga tirarle tierra a la Santa Iglesia Católica. Claro que, como tantos de tus colegas que hacen lo mismo, no veo que le cuentes a tus oyentes las grandiosas obras de caridad y auxilio que hacen ONGs como Cáritas o Domund. Miles, si no millones de seres se benefician de las obras humanitarias que misioneros hacen en todo el mundo en nombre de la Iglesia, pero tú, como tantos como tú, solo se enfocan en cuestionar todo el bien que hace la Santa Madre Iglesia. Bien, nuestra respuesta, pues gracias por escribirnos, Justiniano383. Es cierto que la Iglesia tiene muchos trabajadores que están dispuestos a hacer el bien y que entregan una etapa muy importante de su vida dedicado a ello. Déjame recordarte solamente de que antes de que existiese la Iglesia Católica, que esto fue un negocio que una religión que se montó hace 2000 años, ya había gente haciendo obras de caridad. De hecho, fue Jesucristo que en uno de los Nuevos Testamentos que dice algo así como que habrá pobres cuando yo me vaya, y como los ha habido antes de que yo viniera, o algo a ese efecto. Fíjate, hasta él sabía de eso. Y nosotros somos de la opinión de que para hacer el bien no hace falta que exista un Estado pontificio, ni un país llamado Vaticano, ni un trono de oro, ni un tesoro, ni un tesorero para ese tesoro que se dedica al lavado de dinero. Yo siempre alabaré a la gente que hace el bien, pero la institución de la que tú me hablas, la Santa Madre Iglesia que le dices, le hace falta mucha más gente que se cuestione sus prácticas y que la critique desde dentro, y no tanto desde fuera como hago yo. Desde dentro, para ver si así solucionan las cosas que están mal y que gente que no se identifica con ella no tenga entonces nada más que criticarle y solamente se puede enfocar en las obras buenas. Repito, siempre admitiré que hay gente maravillosa dentro de la Iglesia Católica. Muchos de mis mejores amigos son católicos. Y ahora ya queda admitido y constado en actas gracias a tu correo electrónico. Pero este programa no está diseñado para lanzarle alabanzas al coro o a los monaguillos ni al sacerdote, sino para hacer críticas a la gente o a las instituciones que hacen cosas ruines. Estoy seguro de que si vas en iVoox a la sección de programas donde está religión y filosofías, fijo que te vas a encontrar un par de programas quizás fundados por el Opus Dei, donde van a dedicarse horas a lanzar alabanzas a la institución que tú estás buscando alabar. Pero gracias por dejarnos saber tu opinión y por favor siéntete libre de contestarnos a lo que te hemos dicho. Otro correo electrónico que nos llegó es de julian.bols99@msn.es y el sujeto es ya toca huevos con W.
O sea, no añadió lo W, lo de W lo explico yo. Y dice, ya veo que os lo montáis de pluralistas y de integrados y de pobres y de progres. Y al final sois todos unos mierdas. Que si otras religiones, que si otras culturas y esas leches. ¿Y lo español qué? España ha sido siempre católica, leches. Y no sé qué vais a pedir. No sé qué vais a pedir siguiente. Que abramos las fronteras a esos inmigrantes de mierda que nos vienen de Oriente, cuando ni los españoles tenemos casa ni trabajo para nosotros mismos. Miros a la mierda ya. Y acaba ahí. Bueno, gracias Julián por escribirnos. Gracias por hacernos saber tu opinión. Déjame empezar diciendo que no tenemos tiempo suficiente para darte respuestas coherentes a todos los puntos de tu correo. Nosotros creíamos haber dejado claro en el podcast ese de el número 7 de las creencias religiosas en el mundo del misterio, que el pluralismo religioso ya existía en la península ibérica antes de ser esta un país insular, quiero decir, antes de la reconquista de los reyes católicos. Quizás tú no acabaste de oír el podcast, quizás estabas preso de tus iras irreconciliables, o quizás lo escuchaste y no te entró en las mientes. Nosotros estamos más inclinados a pensar que lo segundo, dado el deplorable estado del sistema educativo español. Lo que no sé es cómo contestarte efectivamente a tu gran parrafada en contra de la inmigración. Por ejemplo, España, en cuanto descubrió las Américas en 1492, no hizo más que exportar emigrantes para allá, aunque estaban bajo la facha o el disfraz de conquistadores o clérigos, o quizás gerentes de provincias. Pero en todas las colonias españolas, en el Sudamérica, pues había inmigrantes españoles. Y España siguió haciendo eso con las colonias que estableció después, ya en el Caribe, en Filipinas, muchos otros puntos. Si quizás tú no quieres recabar tanto en siglos anteriores a esos, pues solamente me remito al siglo XX, ese que acaba de acabar hace 16 años, cuando el dictador Francisco Franco inició una guerra civil, y justo después, cuando acabó, en los años 50 y 60, España sufrió la mayor tasa de hambruna y de emigración que pasó en todo el siglo XX español. Y es cierto que algunos de esos inmigrantes fueron por razones políticas, pero la mayoría consta que fueron por necesidad. Porque España, durante los años 50, durante la posguerra, se estaba muriendo de hambre. En general, la población, había los 10 chupatintas de siempre que estaban como Dios. Pero en general la población les estaba pasando muy canutas. Me viene a la mente la región, la área de Galicia en particular, que quedó desolada durante los años 50 y 60. Y aldeas enteras, además también otras de Castilla, sí, y de Andalucía, que se despoblaron debido a la emigración. Y ojo a este dato, países como Cuba, México, Argentina, Venezuela, vamos, todo el continente sudamericano, acogieron a ingentes cantidades de inmigrantes españoles. Podríamos argumentar que en un mundo ideal, primero limpiaríamos y arreglaríamos nuestra casa antes de recibir visitas. Pero no vivimos en un mundo ideal. Y nosotros, en particular los españoles, no tenemos derecho a quejarnos de la inmigración, cuando toda Sudamérica tiene apellidos españoles y hablan español. En fin, no solo eso, no solo piensen un poco que no solo fue la conquista y las matanzas que hicimos en Sudamérica, sino que siglos después, cuando Franco nos obligó a emigrar, aún por encima van y nos reciben con los brazos abiertos. Por favor, un poco más de memoria histórica y un poco más de estudios y sensibilidad social. Nos irá mucho mejor a todos. Bueno, desde el muro de iVoox, Carlos Rey escribió, no sé,
como que más despotrique contra religiones que informaciones objetivas y tangibles. Entiendo lo que dices de que hay que mojarse al hablar de misterio e indagar sobre el contexto religioso, sobre todo en lo de las apariciones marianas, pero espero que te enfoques más en los misterios y conspiraciones al uso en vez de irte por esos derroteros más místicos y espirituales. Seguiré escuchando. Tomaremos muy en cuenta lo que nos comentas, Carlos. Gracias. Gracias, y además que nos has comentado también otro muro, y nosotros también contestamos a tu comentario, así que te lo estamos muy agradecidos. Y Blaine McDonald, que tiene un logo de Wonder Woman que nos encanta, dice: Gerald, me has hecho sonreír, incluso reír. Me preocupaba que te pusieras a hablar de convertirme a tal o cual secta, pero cuando dijiste la religión es la diferencia entre tener un testigo que diga haber visto un ovni o haber visto una aparición mariana, sabía que me habías ganado como oyente. Bueno, pues muchas gracias, Blaine McDonald, y a todos muchas gracias. Por favor, seguid escuchando y seguid comentando, que nosotros nos alimentamos de vuestros comentarios, es como maná caído del cielo para nosotros. Y nada más, esta música que habéis estado escuchando de fondo nos indica que nos tenemos que ir a otra parte. Y vamos a dar unos agradecimientos a los nuevos miembros de nuestra plantilla. Tenemos que extender nuestras gracias a nuestro servicio de lavabos portátiles, el Charquito Dorado, y a su dueño, el señor Aquiles Meo de la Torre. También a nuestro nuevo guarda de seguridad queremos darle la bienvenida al programa, al señor Elvio Lento. Y a nuestro gurú de imagen que se acaba de incorporar y que esperamos que empiece a generar gráficos a diestra y siniestra, el señor Guillermo Nigote. Y también a nuestro gerente del catering, que nos provee tantas viandas sabrosas, la señora Keka Galindo. Y por último, a nuestra asesora financiera y de inversión, que no tiene mucho con lo que trabajar, pero le agradecemos su asistencia, la señora Paca Garte. En fin, esto ha sido todo por esta semana. Muchas gracias, amigos, y recuerden siempre, las conspiraciones existen.